Siempre se nos ha enseñado una narrativa muy clara, casi cinematográfica, sobre el villano supremo de la historia. Claro, la clásica batalla del bien contra el mal. Exacto. Creemos conocer la trama a la perfección. Está el creador, que representa todo lo bueno, y está el adversario, buscando destruir absolutamente todo a su paso. Es el enemigo definitivo. Pero, al sumergirnos en los textos antiguos, surge una duda realmente perturbadora. Una que sacude bastante la teología tradicional, la verdad. Sí, totalmente. La pregunta ¿es posible que, en el gran esquema del universo, Satanás termine cumpliendo la voluntad de Dios sin darse cuenta? O sea, si el creador es verdaderamente soberano, ¿qué papel juega verdaderamente Satanás en el panorama eterno? Es una premisa fascinante. ¿Podría Satanás ser, irónicamente, un peón ciego en un tablero muchísimo más grande? Fíjate que esa es precisamente la pregunta que estremece los cimientos de lo que la gran mayoría cree saber. Y para entenderlo, lo primero que debemos hacer es derribar un mito gigantesco. No existe un dualismo real en las Escrituras. A ver, explícanos eso de dualismo. Pues el bien y el mal no son dos fuerzas iguales y opuestas, luchando por el control del universo. No es una balanza cósmica en tensión constante. El creador es absolutamente soberano, y el enemigo es una criatura caída. Tiene poder, sí, y una maldad profunda, pero su poder es estrictamente limitado. O sea, no tiene autonomía absoluta. En ningún sentido. Cero autonomía absoluta. Bueno, para este análisis profundo hemos recopilado ensayos teológicos, análisis exegéticos y tratados históricos. Así que vamos a investigar la evidencia bíblica. Absolutamente. En esta investigación vamos a revelar 5 descubrimientos asombrosos sobre cómo opera realmente la oscuridad, utilizando la evidencia de las Escrituras, el contexto histórico y, bueno, la teología profunda. Va a estar intenso. Sí. Les aseguro a quienes nos escuchan que la perspectiva que tenían sobre el mal y el sufrimiento está a punto de cambiar por completo. Así es. Y si disfrutan descubriendo misterios bíblicos y desentrañando textos antiguos, suscríbanse para acompañarnos en cada investigación, porque lo que viene es increíble. Quiero empezar directamente con un escenario antiquísimo, el libro de Job. Uy, un clásico para este tema. Sí, pero la gran paradoja aquí es por qué el ser más maligno del universo necesita, literalmente, pedir permiso para actuar. Es que si conectamos esto para el panorama general, los capítulos 1 y 2 de Job nos dan una mirada sin precedentes a lo que podríamos llamar la corte celestial. Vemos al adversario presentándose ante Dios rindiendo cuentas. Literalmente presentándose a reportar. Exacto. Y aquí entra un concepto teológico vital que debemos desempacar, que es la soberanía sobre el mal. Textos clave como Lamentaciones 3, 37 y 38 nos recuerdan que nada ocurre sin que el soberano lo ordene o lo permita. Ni lo bueno ni lo malo. Así es. Satanás no puede simplemente atacar a Job porque le plazca. Tiene que estar sujeto a lo que los teólogos a veces llaman ser el diablo de Dios. ¡Wow! O sea, opera como un perro con correa. Un perro sumamente rabioso, con toda la intención de morder, pero la correa es inquebrantable. Es una imagen dura, pero teológicamente precisa. El texto revela que él argumenta que Job solo es fiel por interés. Actúa por puro odio, buscando crear caos. Dios le permite quitarle sus bienes, su familia, su salud, pero le pone un límite estricto. No puede quitarle la vida. A ver, tengo que frenar un segundo aquí y presionar sobre esto, porque esta es una línea muy delicada. Claro, dime. Si el creador suelta la correa, si él permite que ocurra esa masacre en la vida de Job, ¿esto no convierte a Dios en el autor del mal? Entiendo por qué lo preguntas. O sea, ¿no lo hace responsable directo de las mordidas de ese perro rabioso? Esa es la frontera exacta donde muchos se confunden. La respuesta es un rotundo no. Hay que ver el origen de la intención. La maldad nace exclusivamente del adversario. Ya. El creador no inyecta odio en él. La maldad ya está en Satanás por su propia rebelión. Lo que hace la sabiduría infinita es redireccionar ese mal hacia un fin redentor. Fíjate en el resultado final en Job 42:5. ¿Qué dice exactamente? Después de toda la tragedia, Job declara, «De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven». ¡Wow! Lo que estás diciendo es que el ataque que Satanás quería usar para destruir fue el cincel que Dios usó para purificar. Exactamente. Satanás quería destruir, Dios quería profundizar. Job alcanzó un nivel de intimidad que jamás habría experimentado en su prosperidad. Claro, es como un maestro de ajedrez jugando contra un oponente muy agresivo. El maestro no inyecta agresividad en el oponente, pero usa ese movimiento exacto y lleno de odio para preparar su propio jaque mate. Esa es la analogía perfecta. La intención destructiva es genuina en el adversario, pero el propósito final le pertenece al arquitecto. Esto cambia todo.
Pero esperen, se pone aún más interesante cuando la malicia humana se une a la intención demoníaca pura y dura aquí en la tierra. Ah, te refieres a la historia de José. Exactamente, nuestro segundo descubrimiento. ¿Cómo puede un mismo evento ser simultáneamente un acto de pura crueldad y un plan de salvación perfecta? Para abordar eso, nos adentramos en el libro de Génesis. Es uno de los relatos más dramáticos. En Génesis 50:20, José confronta a sus hermanos. Recordemos que estos hombres, impulsados por una envidia mortal, lo traicionaron y lo vendieron como esclavo. Una traición brutal. Lo enviaron a morir en Egipto. Así es, todo esto orquestado por la maldad humana y, digamos, la influencia de la oscuridad. Pero José les dice algo que define magistralmente la doctrina de la providencia. Les dice, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien. Espera, vamos a desempacar esa doctrina de la providencia. ¿Significa que Dios simplemente arregló el desastre? No es Dios reaccionando a las sorpresas del diablo, es el gobierno continuo de Dios. La intención de Satanás era destruir a un joven soñador para cortar la promesa. Ajá. Pero la intención divina concurrente era posicionar a ese mismo joven en el epicentro del imperio para salvar a toda una región de la hambruna. Para aterrizarlo, imaginen el agua de un río caudaloso. El agua fluye hacia abajo por su naturaleza libre, así como Satanás actúa por su naturaleza maligna, fluyendo hacia la destrucción. Pero llega un ingeniero soberano y construye represas y turbinas. Exacto. El agua nos sabe que sirve a un propósito mayor. El adversario solo es el adversario actuando con odio. Pero el inmenso canal de la historia está diseñado para que su flujo incontrolable de maldad genere la gloria del Creador. Es una perspectiva maravillosa que nos muestra que el mal nunca tiene la última palabra. Es meramente la materia prima que el Creador redime. Ese fue el Antiguo Testamento. Pero el mayor error estratégico en la historia del universo estaba a punto de ocurrir milenios después en una colina romana. El gran giro. Sí, nuestro tercer descubrimiento. Lo ilógico a primera vista. Cómo el enemigo firmó su propia sentencia de muerte en el momento exacto en que pensó que había ganado la guerra definitiva. Para entender la inmensidad de la cruz, necesitamos introducir el concepto de la teodicea. Teodicea, de acuerdo. Básicamente es la justificación de Dios, la defensa de la justicia divina ante el mal. Según Juan 12:31, Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Opera con un permiso temporal, con fecha de caducidad. Y desde la encarnación, el objetivo de Satanás fue destruir a Jesús. Lo vemos claro. Usa a Herodes, luego lo ataca en las tentaciones en el desierto. Exacto. Y llegamos al clímax. Lucas 22:3 relata un momento aterrador. Satanás entra en Judas Iscariotes. Él orquesta personalmente la traición desde adentro. ¿El gran arquitecto espiritual detrás de la crucifixión? Me imagino que cuando Jesús murió, debió haber una celebración masiva en las tinieblas. Creían que habían silenciado al autor de la vida. Totalmente. Creían haber destruido el plan de redención. Pero esto es lo que la mayoría pasa por alto. No entendieron el mecanismo legal. Al movilizar toda su maquinaria de odio, Satanás no sabía lo que realmente estaba haciendo. ¿A qué te refieres con el mecanismo legal? Pablo lo desvela en 1 Corintios 2:8. Dice que si los poderes espirituales hubieran entendido la sabiduría oculta de Dios, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Y Colosenses 2:15 da el golpe de gracia. ¿Qué dice ahí? Explica que en esa misma cruz, Cristo despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. ¡Guau! O sea, al empujar a la humanidad a cometer el peor crimen concebible, Satanás pagó sin saberlo el precio legal por los pecados de la humanidad. Así es. Él mismo causó su propia derrota definitiva. Es como un operario ciego, trabajando día y noche en la construcción de un palacio que odia con toda su alma. Creía estar cavando una tumba y estaba construyendo el trono de la gracia. Esa ceguera espiritual es el núcleo de su derrota. Satanás selló su destino creyendo que estaba firmando su victoria. ¡Qué locura! Pero esto nos empuja a una pregunta que no podemos evadir para nuestro cuarto descubrimiento. Si la cruz fue su derrota definitiva, ¿por qué los textos sagrados muestran que este ser siguió atacando brutalmente a los líderes de la iglesia primitiva? Es una excelente pregunta. Es que no encaja. Llevamos esto a la experiencia del apóstol Pablo. ¿Por qué el Creador se negaría a quitar un ataque demoníaco directo sobre su apóstol más fiel después de que Pablo le rogara 3 veces? 2 Corintios 12, del 7 al 10, nos abre el corazón de Pablo. Él relata que se le dio un aguijón en la carne y lo describe textualmente como un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Un ataque espiritual y físico muy severo. Muy severo. Y para responder por qué el Creador no lo eliminó, necesitamos sumergirnos en la diferencia fundamental entre la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva de Dios.
A ver, frena un segundo porque eso suena al lenguaje de seminario. Dios tiene dos voluntades operando al mismo tiempo. No es una contradicción. No es una contradicción. Digamos que es una distinción de perspectivas. La voluntad preceptiva es el manual moral de Dios, lo que Él ordena, como no mentir, resistir el mal, su estándar de santidad. Ok, sus reglas. Exacto. Por otro lado, la voluntad decretiva es lo que Dios decreta desde la eternidad que ocurrirá infaliblemente para llevar a cabo su plan. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas pertenecen al Señor. Ok, aplicando esto a Pablo. Satanás envía a este mensajero por puro odio para quebrar la mente de Pablo. Ese ataque rompe la voluntad preceptiva, porque es un acto de pura maldad. Exactamente. Pero el Creador, desde su voluntad decretiva, tomó ese mismo ataque oscuro y lo integró a un propósito necesario. Pablo corría el riesgo de llenarse de soberbia por sus grandes revelaciones. Ah, claro. Dios permitió que este mensajero lo abofeteara para mantenerlo humilde. Cuando Pablo rogó que lo quitara, Dios le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Qué giro tan espectacular, el ataque de Satanás termina cumpliendo la voluntad decretiva para hacernos madurar. Pero aquí tengo que cuestionar fuertemente esto. A ver, dime. Si el ataque termina haciéndonos más santos, ¿deberíamos simplemente cruzarnos de brazos y aceptar la tentación? ¿Dejar de luchar? Uy, esa es una deducción que suena lógica, pero es una trampa teológica extremadamente peligrosa: el fatalismo. Y la respuesta a por qué no debemos rendirnos nos lleva al quinto descubrimiento. El zarandeo de Pedro. Exacto, la paradoja de la resistencia activa. Porque si el enemigo es solo un operario ciego, ¿por qué las Escrituras nos ordenan resistirlo fiera y activamente? Porque el mal sigue siendo inherentemente destructivo. En Lucas 22:31, Jesús tiene una conversación escalofriante con Pedro. Le dice: «Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo». Quería destruirlo por completo. Totalmente. Pero fíjate, Jesús no le dice que se lo prohibió. Le dice: «Yo he rogado por ti que tu fe no falte». Jesús permitió que Pedro fuera zarandeado para quebrantar su arrogancia. Pedro lo negó 3 veces de forma humillante. Sí, pero esa caída lo preparó para ser un líder genuino. Sin embargo, el propósito de Satanás es nuestra ruina absoluta. Claro, el hecho de que Dios saque oro de las cenizas no significa que debamos buscar las cenizas. Lo has resumido perfectamente. Por eso, Efesios 6 nos exige ponernos toda la armadura de Dios. Debemos obedecer la voluntad preceptiva y resistir. Para visualizar esto claramente, imaginen un soldado en una guerra mundial. Él tiene la certeza absoluta de que su general es invencible y ganarán. Pero si en la trinchera baja la guardia, no usa su armadura argumentando que igual van a ganar, el enemigo lo va a herir gravemente. Exacto. La soberanía inquebrantable del general no es excusa para la negligencia del soldado en el campo de batalla. Esa analogía captura el equilibrio perfecto. La soberanía de Dios garantiza el resultado, pero nuestra resistencia es como participamos en esa victoria. Entonces, recapitulemos rápido este inmenso viaje. Vimos al adversario actuar como un perro con correa en Job. Vimos la intención maligna transformada en la historia de José. Así es. Descubrimos el jaque mate donde Satanás se derrotó a sí mismo en la cruz. Comprendimos la voluntad decretiva con Pablo y la necesidad de resistir ferozmente con Pedro. Es un análisis que sinceramente transforma cómo enfrentamos la adversidad. El sufrimiento pasa a ser comprendido como una herramienta dolorosa pero estrictamente controlada por un Padre amoroso. Para quienes están fascinados con estas verdades y quieren seguir escarbando en los textos, asegúrense de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Pero la pregunta para cerrar es, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, en el mundo real, cuando el sufrimiento golpea nuestra puerta? Esta es la implicación pastoral más vital. Saber que el enemigo está limitado no es una anestesia mágica que borra el dolor humano. Las Escrituras son honestas. El mismo Jesús lloró por Lázaro. Exacto. No se trata de ponernos una máscara de superhéroes espirituales. Definitivamente no. Se trata de encontrar un consuelo profundo al saber que nuestra historia no es aleatoria. Si hay ataques feroces, tuvieron que ser sellados primero en el escritorio del soberano. Como dice Pablo. Sí, Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las maquinaciones de Satanás sirven al propósito de Dios. Así que ya no vivimos paralizados por el miedo. Y esto responde al sentido de justicia final, porque el hecho de que Dios use el mal no exime al hacedor del mal de su culpa, ¿verdad? Por supuesto, esa es la pieza que sella la justicia. En Apocalipsis 20:10, el enemigo será condenado justamente. El juez no le dará un premio por haber ayudado. Será castigado porque su intención, como la del rey de Asiria en Isaías 10, siempre fue el odio y la destrucción. Dios juzga la intención del corazón. Exacto. Él es moralmente culpable, a pesar de que Dios fue más sabio al sobreescribir los resultados. Y así la pieza final encaja.
Hoy sabemos que detrás del aparente caos hay un ingeniero infinitamente sabio construyendo un cauce de redención. Los dejamos con esto para reflexionar. Si el Creador usa al ser más maligno para construir su propósito, ¿qué nos dice eso sobre las personas que hoy nos causan daño? Quizás son los cinceles precisos tallando nuestro carácter. Es una reflexión muy poderosa. Suscríbanse, dejen su me gusta y comenten aquí abajo. ¿Qué fue lo que más les sorprendió sobre la verdadera posición de Satanás? ¿Han visto cómo un ataque feroz abrió una puerta increíble en sus vidas? Próxima investigación: el misterio de la voluntad divina en medio del sufrimiento humano. Hasta entonces.